de la universidad hablando. Son basadas en los hechos. Sí, en imágenes de la época, imágenes y sonido de la época. Esa es la línea de los largometrajes documentales. En el de Fran y el de Tras la huella de Plado sí habían testimonios por la característica de esos dos, de esos eran cortometrajes, pero en el largometraje no tienen eso. Entonces, para uno hacer una reconstrucción de un periodo histórico, lo primero que yo hago es leerme toda la bibliografía del periodo. Entonces, por ejemplo, con lo de la trinchera del honor, yo haga, bueno, ya tú podemos pasar el poder del jefe. No, porque el poder del jefe, sí, 3, sí. Eso ha sido contundente para tu carrera también. El poder del jefe, eso es el proyecto más ambicioso en términos de profesionales. Entonces, yo dije, como son 30 años, yo lo metí en 3 de 10. Entonces, el primero comenzaba del 1916 a 1937. Entonces, yo me agarré todos los libros, oye bien, que existen sobre ese periodo, y todos los periódicos y todas las cosas de eso, la música, las modas, todo, ¿tú me entiendes? Entonces, después que yo leo eso y reviso y veo. Y hace tus anotaciones particulares donde quiere llevar la historia. Exactamente, entonces yo hago un borrador, empiezo y escribo, tú ves, un borrador, después yo tengo mi cabeza llena de informaciones y todo, cómo yo voy a ordenar. Ahí viene entonces el concepto de estructura dramática, porque en los trabajos míos hay una estructura dramática como si fuera en la ficción, tú ves. Si tú te das cuenta, los trabajos míos son aburridos. Pues, porque se está siguiendo una estructura dramática, pero la estructura dramática, en vez de yo hacerla con los personajes, lo hago con los acontecimientos, con los datos y con los efectos. ¿Ves? Y entonces, así comienzo. Primero, investigación bibliográfica. Luego, un borrador sobre la base de esa investigación bibliográfica. Luego de ese borrador, entonces yo hago una investigación visual, la fotografía, las fílmicas, pues, los sonidos que habían, para entonces yo proceder a armar el documental. Entonces, después yo hago esa investigación, espérate, porque hay otro pedacito que es más complicado. Después que yo hago esa investigación visual, fíjate, yo encuentro un montón de fotografías, un montón de fílmica, organizar, clasificar toda esa información visual y hacerla coherente con lo que yo quiero contar. Tú ves, ese otro trabajo. Entonces, cada documental de eso a mí me llevó alrededor de 2 a 3 años. ¿Cada documental? Claro, el de Trujillo me llevó 10 años, la serie de Trujillo tiene 10 años de trabajo. ¿Ves? Entonces, lo que pasa es que mucha gente que ve que yo tengo cierto éxito en la cosa, cree que yo me levanté un día y hice un documental. Eso no es así. Hay que fajarse, tiene una página web, yo me he fajado. No, el que te viene a esta entrevista ya lo sabe. Sí, o sea, ya lo sabe, que está claro en eso. O sea, es tirando páginas. Mira, no hay día que yo salga a la calle, en un supermercado, que la gente me pregunte, ¿y cuándo es el próximo documental? O sea, la gente, ¿cuándo sigue la segunda parte de tal? ¿Ve? Entonces yo lo que digo a la gente, no, lo que pasa es que me falta tirar muchas páginas para la izquierda. Claro. ¿Dónde buscas y recopilas? Porque en los que he visto, bueno, tienes audios que tienen un valor incalculable, o sea, cosas que la gente no tiene tanto acceso. ¿Cómo se consiguen todas esas cosas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te nutres, aparte ya de la parte bibliográfica, por supuesto? Claro, mira, aquí yo inicié una investigación. Bueno, para seguir con la primera parte, la industria del cine, o sea, el cine, la imagen en movimiento se generó en 1895. En los primeros años del siglo hubo camarógrafos que andaban por el mundo, pero aquí en la República Dominicana existen imágenes de nuestro país que hacían reporteros extranjeros que venían. ¿Ves? Entonces, de ese primer periodo que te dije que el poder del jefe era del 16 al 37, ahí yo fui a los Archivos Nacionales en Washington. Y ahí podrás ver las imágenes que hicieron los marines, porque hay que recordarle a los televidentes que de 1916 al 24 ese país estuvo dominado por los Estados Unidos, estuvo intervenido. Aquí había un gobierno militar de los Estados Unidos. O sea, durante 8 años, 16 al 24, aquí el jefe era un militar norteamericano que mandaba. Entonces, durante ese periodo se grabaron muchas cosas. Y en el Poder de Jefe, la gente podrá ver los marines cuando desembarcaron, puede ver la actividad de los marines acá, y eso lo conseguí yo en Washington. Y ahí conseguí yo una entrevista, que es como cuando empieza el documental, cuando Trujillo fue a Washington por primera vez, que tiene sonido directo, cuando él da la bienvenida en la estación del norte, creo que se llama, en Union Central, en la Unión Central de Washington, desmontándose del tren. Eso también lo conseguí yo en Washington. Pues,
que yo fui a Washington, pero también me iba a la Biblioteca Pública de Nueva York, a indagar en los ficheros, y ahí me dicen dónde están el asunto. Fíjate, paralelo a eso, luego de eso, vienen los otros, el 2, el 3, después la herencia. Yo inicié una investigación sobre la fílmica de la voz dominicana, que la explico con detalle en mi libro escrito sobre cine, que está en la biblioteca y creo que queda en alguna librería. Para hacer esos documentales, detecté que la voz dominicana se fundó en 1952, pero 2 años después, en 1954, fue que se instalaron los laboratorios de revelado para hacer el noticiario. Entonces, yo empecé a indagar dónde estaban esas fílmicas. Yo encontré fílmicas de la voz dominicana en coleccionistas privados. Hay uno muy importante cuyo nombre voy a reservar porque ya murió, me vendió una cantidad. Después he encontrado en diferentes lugares, fílmica. Y para satisfacción mía y de lo que ama la historia de este país, gracias que llegué a tiempo, porque el lugar donde la tenía era un closet que tenía filtraciones, todas esas latas estaban oxidadas. Bueno, en el libro yo le tomé fotografía, una gran cantidad ya estaban oxidadas, entonces el celuloide cuando se humedece se daña, ¿ves? Y una gran cantidad se dañó, y yo una buena cantidad la recuperé. De esa buena cantidad recuperada se nutrió el poder del jefe 3, ¿ves? Y otros trabajos. Luego hubo otra etapa porque caída la dictadura se volvió a trabajar en 16 milímetros en los 12 años de Balaguer. Entonces, ahí, en los 12 años de Balaguer, cuando irrumpe la tecnología del video, esta que estamos... De la nueva era. De la nueva era, en los años 80, se abandonó el celuloide, las latas de 16 milímetros. Porque estos amigos ahora la tienen muy fácil, graban aquí y una vez lo ven, van allí. Pero los camarógrafos de entonces, oye bien, tenían unos rollitos de 3 minutos, unos chiquitos así, que los sacaban, iban rápidamente a revelarlo. O sea, todas las ruedas de prensa se hacían en la mañana, de 9 a 10, porque a las 11 tenían que ir a revelarlo rápidamente para poderlo ver. Entonces un tipo lo cortaba y las locutoras de entonces tenían que leer en función de la rapidez de la imagen. De la imagen, no cabal que tiene teleprompter, ¿no? Entonces eso realmente era una proeza, tú ves. Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas fílmicas la cortaban y la guardaban. Entonces, las noticias del día de hoy estaban archivadas. Una buena parte de esas la botaron y otra parte fueron a parar al Museo de Historia y Geografía. Allí estuvieron abandonadas en un depósito y yo fui donde doña Vilma Benzo de Ferrer, que era directora de ese museo, y le pedí permiso para yo copiar ahí. Y me dio una autorización, que la tengo, instalé un telecine en el museo, y me fui con 2 técnicos y me puse de ahí a revisar, a transferir a Betacán fílmicas. Fíjate, todo eso que yo hago, hice... Es un proceso extenso. Sí, pero hice por pasión. Yo he dicho que si me hubiesen pagado dinero, quizás yo no lo hago. Que si me contratan para eso, quizás yo no lo hago. Porque es demasiado trabajo. Tú te imaginas un montón de latas poniéndola la gente no se imagina cuando pones esos reels, ese proyector, y ese bendito proyector a los 3 minutos se rompe la cinta, porque si está mal para acá se rompe, tú tienes que empatar otra vez, volver. Óyeme, y después que se coge, volver a montar. Da cansancio. Sí, oye, pero espérate, eso es una pela. Y tú ahí cogiendo también un olor también que penetra. Óyeme, la gente, cuando yo oigo a alguna gente que por ignorancia empiezan a cuestionar y a hablar de eso, y la gente no se imagina todo el trabajo que hay detrás de esos documentales míos. Óyeme, después de haber sacado todo eso, entonces, a video, entonces voy a la sala de edición con eso, a clasificar y a identificar personas. Eso es un trabajo monumental. Recuerdo todo eso y yo digo, si yo tengo que volver a hacer eso, no lo hago. Porque es demasiado trabajo. Entonces yo lo hice y lo hago y no me arrepiento de ello, por pasión por el oficio, por pasión por el cine, por pasión por mi país. Es evidente que te apasiona la historia, lo has demostrado en tus documentales, pero llegó una etapa en tu vida en la que decidiste hacer un largometraje, pero de ficción. ¿Por qué? Patricia llega a tu vida. El regreso del sueño. ¿Por qué decidiste cambiar de documental? ¿Qué pasó? ¿Quién te empujó? ¿Qué fue lo que pasó? Explícame cómo se da la historia. Óyeme, como te dije, yo siempre he hecho cine.
Lo que pasa es que he Claro. hecho cine documental Documental. de largometraje. Y el cine documental de largometraje que yo hacía era ante la dificultad, que te decía hace un momento, de hacer cine de ficción en esa época. Entonces, el proyecto de Patricia, yo lo venía acariciando en la época que hacía los documentales. Y lo acaricié, también tuvo un germen y se produjo en la patria de esa niña que está sentada ahí, en Caracas, Venezuela, en 1979. Ella quizás no conoce el Parque Los Caobos, quizás lo conozca. Sí, dijo que sí, me dijo que sí. Ajá, el Parque Los Caobos en Caracas, Venezuela. Allí hacía un festival de cine. Yo estuve ahí en 1979 en Bolívar Films. Fui a hacer una pasantía a esos estudios. Y en la noche fui a un festival que se hacía en la Cinemateca de Caracas, que está ahí al lado del Teatro Teresa Carreño. Son lugares familiares, ¿verdad? No, todos dicen que sí. No, son lugares muy conocidos. Bueno, el asunto es que yo fui a un festival de cine allí y vi cantidad de películas y de extranjeros, y no había ninguna dominicana. Hablamos de 79. Y yo dije, la próxima vez que yo salga de mi país, yo tengo que salir con una película. O Una con película sí, aquí. Sí, una película igual. Entonces, esa fue la primera vez allí en 79, saliendo yo de productora fílmica dominicana. Ese es un periodo que no te lo firmaron la gente del DNI. No, pero bueno, esa parte de ir a Venezuela no me lo informó el DNI, pero No. qué bueno que tú me lo estás diciendo. Entonces, Estuve en Bolívar Film. Y entonces, ¿qué sucede? Que después de regresar de allá, estuve también en la Filmoteca Española. Estuve en Madrid y ahí estuve indagando sobre la visita de Trujillo a España. Ahí traje los fílmicos que se ven en el Poder del Jefe 2 cuando Trujillo fue a España. Que la ha usado en varios documentales y en varias películas. Bueno, se la facilité a Alemania en La Gongona. señores, y eso que era sin internet, o sea, no internet. No, eso era yendo. Sí. Yo no sé, eso era llamando por teléfono, en carta, ¿no? Pero, No, sí, eso era llamando, yendo y todo eso. Así como nada de eso. Ahora es más fácil. Claro. Ahora mucho más fácil. Por ejemplo, el Bosch, que fue lo último que hice, fue mucho más fácil porque ya existe internet. yo estuve en la y todo premier eso, de sí. Bosch. ¿Viste ese momento muy interesante? Y casualmente la gente salió admirada, impactada, hechizada, por así decirlo. Yo fui invitada casualmente por uno de mis primos, que es apasionado de Juan Bosch. Y bueno, ahí yo vi el impacto y la gente, fue una ovación increíble. Claro, la estructura dramática, la fuerza de esto. Porque lo que se hace con pasión tiene que quedar bien. ¿Qué encontraste cuando empezaste a realizar el proceso de realización de Patricia? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que de todo eso, ese periplo por el exterior, debo decirte una cosa que siempre digo, y aprovecho para decirlo aquí a los televidentes de Caribbean TV, y decírtelo a ti, Lina. Mira, yo he tenido la dicha de vivir en la época de la Guerra Fría, 6 meses en La Habana, Cuba, y 6 meses en Nueva York. ¿Entonces qué quiere decir eso? Entre el capitalismo salvaje y la dictadura del proletariado. ¿Tú ves? O sea, estuve en los dos sitios. Entonces, puedo hablar de esa experiencia. Te hago esa aparente experiencia para caer en la pregunta tuya de Patricia. Sí. De ¿por qué Patricia? Entonces, pero me ha enriquecido mucho y me ha fortalecido mi apego a mi país y mi apego a este sitio. El lugar, cuando estamos lejos queremos volver, el lugar donde viven nuestros antepasados, donde crecimos. No, está la huella de Exacto. nuestra alma de alguna manera. Y más ahora que gracias a un clic tú puedes estar en cualquier parte del mundo. Ya no hay ni por qué, no era como antes que había que ir para ver. No, ahora tú puedes estar, tocar un clic y ver lo que quieras. Entonces, estando un tiempo fuera, regreso un día y ese trayecto que va del aeropuerto a la ciudad, yo sentí una emoción tan grande, o sea, una emoción tan grande de, que tú no has visto Patricia. Por eso en la película hay una secuencia de cuando los personajes están guías, yo dije, ¿cómo yo podría plasmar en una película? Este sentimiento que tú estás teniendo. Exacto, que estoy sintiendo ahora al regresar a mi país. Yo tuve como algunos 6 meses, 6 o 7 meses. Y de cómo yo he podido expresar la enorme satisfacción que yo te siento ahora de regresar, de ver ese mar, tú ves, y ese trayecto eso del aeropuerto aquí a la ciudad.
Porque el día que yo vine parece que estaba más hermoso todo. ¿Tú? No, tenía un brillo especial porque Sí, tú llegaste, exacto, maquillaron todo, perfecto wow. para ti. Entonces, ahí surgió la idea de Patricia, el regreso del sueño. Porque en esos lugares que he estado, sobre todo en Nueva York y en Madrid, no sé si tú lo has notado, pero yo creo que la mayoría de gente que ha estado lo ha notado. Y si no lo ha notado, les llama la atención que lo noten. Fíjense que cuando uno está fuera del país, la mayoría de gente que está por allá, sobre todo los dominicanos, le habla mal del país. Ese paísito, ese país está fuñido, ahí no hay agua, ahí no hay luz, ahí no hay nada. Tú vas para allá. No, hombre, quédate aquí está Dios. O sea, te viven descalificando el país. Pero yo muchas veces no lo culpo a ellos, sino que se convierten ellos en reproductores de lo que le dicen las agencias internacionales, lo que dicen las metrópolis industrializadas. Ese paísito. O sea, te descalifican y de hecho te califican a ti. Entonces yo digo, ven acá. Pero ven acá. Cada vez que tanto, te digo que es una constante. Entonces yo dije, pero ven acá. Yo tengo que hacer en la historia que exprese eso y subrayar todo lo grandioso, todo lo hermoso y todo lo satisfactorio que vivir en este país. Sí. ¿Ves? Y entonces, ahí salió la historia de Patricia, el regreso del Señor. De este personaje que vive en Nueva York y viene detrás del sueño de su vida, detrás del amor de su vida, de su mujer. ¿Ves? Y de su patria. Y de su patria. Pero ¿qué sucede? Que en la película, él viene detrás de la mujer y descubre la patria. O sea, redescubre cosas que él no había visto. Porque otra cosa es, la mayoría de gente que está fuera del país, los inmigrantes económicos que tenemos, por lo general no conocen el país. No, la mayoría no lo conocen. Salen de un campo o de un barrio y para ellos allá, la República Dominicana es el barrio donde ellos nacieron, donde ellos se criaron. Yo conozco gente, te digo porque yo, para hacer esta película, yo entrevisté a mucha gente en Nueva York. Cuando tú la veas, verás que en los diálogos le nutrí de experiencias de gente allá. Yo conocí a una muchacha que vivía en Brooklyn allá, y entonces hablándome de ese país, de la basura, de la vaina, de la falta de agua, la delincuencia, de todo lo malo. Entonces yo al final le pregunté, ¿de dónde tú vivías en Santo Domingo? Ah, no, yo viví y me crié en Cristo Rey, ¿ves? Y yo nací en tal calle y tal cosa. ¿Y a dónde más tú vivías? No, o sea, su vida era Cristo Rey. Entonces, para ella allá en Nueva York, la República Dominicana es Cristo Rey. No hay otra cosa. Exacto. Entonces, así mismo, la gente de Sabana Cher, como dice, de Sabana Iglesia. Entonces, yo dije, pero yo tengo que mostrar la diversidad de atractivos que tiene este país. Todas las cosas por las cuales debemos sentirnos orgullosos y agradecidos de este país. ¿Ves? Yo recuerdo que cuando David Ortiz, se despide del béisbol y le hacen una entrevista en Fox, una de las cosas que le dicen, ¿a qué te vas a dedicar? Dice, bueno, yo me voy a dedicar, voy a vacacionar a descubrir mi país, porque yo he visto unas fotos por las redes sociales de bellezas de mi país que yo ni siquiera sabía que existía. Dijo en la entrevista David Ortiz, y eso es que él tiene acceso a mucho más cosas que cualquier otra persona. ¿Qué descubriste de la diferencia del largometraje documental al largometraje de ficción como realizador, como creador, como productor y director? Mira, hay muchas, hay muchas. Pero tú dices de la producción misma o de la creación del proceso de producción. Tú como líder en los dos proyectos. Bueno, pues vamos por los dos para abajo. Por tu experiencia en los documentales, hasta llevar a decir, vamos a hacer una ficción, vamos a hacer este largometraje. Evidentemente, tú manejas un crew enorme que probablemente cuando tú estás es más íntimo, 2 o 3 personas cuando haces un documental. Aquí son 60, 50. Ahí empieza el proceso a hacerse diferente, ¿no? Pues tú me respondiste la pregunta. Tú mismo la respondiste. Tú mismo la respondiste. Uno de los grandes problemas de la producción es eso, bregar con gente. ¿Cómo va a ser? Sí, porque como tú bien dicho, en los documentales yo tenía 2 y 3 gente con quien me manejaba, el editor, el músico, y contrataba, qué sé yo, de vez en cuando el diseñador de esto, entraban y salían, ¿tú ves? 4 gente tú tenías. Sí, exacto. Pero en un lugar, en el caso de esta producción, que teníamos un crew que se movía de más de 70 personas y hubo escenas donde teníamos más de 500 extras, ¿tú ves? Entonces, ya la cosa es diferente. Y aunque debo decirte que estoy muy agradecido de la gente que trabajó conmigo, porque estuve rodeado de los mejores profesionales de la industria y estoy muy satisfecho de su trabajo, pero siempre, en todo proceso de trabajo, cada cabeza es un mundo. Y para que cada mundo de esas cabezas se convierta en un solo, ¿tú ves? Sí. Ahí entonces que empieza el proceso de establecer lo que tú quieres. Porque entonces ahí viene el otro problema. Cuando tú concibes el cine como una expresión artística, es más difícil que cuando tú concibes el cine como un producto para el mercado.
Entonces, como yo me considero un creador, ¿ves? Y me considero con sensibilidad artística, el cine debe ser un producto de mi sensibilidad, de lo que yo quiero expresar. De tu visión De mi como visión. director. Claro, entonces, no todos en la industria tienen esa visión. ¿Por qué? Porque el cine tiene esa dualidad o esa cualidad de ser arte e industria. Y entonces, desgraciadamente, uno de los problemas de nuestra ley es que acentúa más el carácter comercial de la industria, del negocio, que del arte. ¿Ves? Y entonces, ahí viene el otro problema. Ahí viene el otro problema. Yo quería hacer cosas en esa película, o hice cosas, que el entorno se quedaba mirándome como que, ¿y este de dónde salió? ¿Tú ves? Porque no lo han visto. Bueno, no lo concebían. ¿Tú ves? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo otra visión. Yo esta película la tengo como si fuera una hija mía. ¿Tú ves? Que quiero lo mejor para ella, que la lleve, la agarro en la mano, a cruzar la calle, ¿tú ves? Claro. No es un producto como esta botella, te digo, mira, coge la botella y véndela y la vende y ya salí de ella, ¿me entiendes? No, es una identidad con algo que refleja mi sensibilidad y es lo que yo he querido aportarle a mi país. ¿Ves? Yo no lo veo como un producto más en serie, de que tiré esta, ahora voy a tirar la otra. No. Esto es, no sé si tú me captas. Claro que te capto. ¿Qué planes tienes para Patricia? Para que todo el mundo vea esa belleza y esa riqueza de la República Dominicana para el que está afuera y para el que está aquí que no la conoce. Mira, el primer plan que hicimos y resultó fue estrenarla en Montreal. O sea, tuvimos la dicha de ser selección oficial. Debo decirte que es la primera película dominicana que queda selección oficial en un festival clase A. Clase A es una categoría que da la FIAT y es, la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine, que es la que clasifica los festivales internacionales. Y en esa lista solamente hay 15 festivales que están considerados los mejores del mundo. Y entre esa lista está el Festival de Cine de Montreal. Y ahí quedó en selección oficial Patricia Regreso. Eso fue uno de los más grandes logros que hemos tenido y de lo cual yo me siento satisfecho. Pero para ser justo, y lo que están viendo me va a decir, no, pues no menciono otra. Cocote acaba de ser seleccionada en Locarno y San Sebastián, en dos festivales que también son clase A. Pero fue después de Patricia. O sea, cuando yo digo que fue la primera, sí, de Patricia, aprovecho esta ocasión para felicitarlo porque ha sido la película dominicana que se ha establecido en dos festivales clase A. Y lo que le espera todavía. Y lo que le espera todavía. Yo no lo he visto, pero ya por solamente eso ya augura de que va a tener un tránsito importante en el mundo de los festivales. Bueno, pues entonces Patricia la estrenamos en Montreal. Y yo te invito para que chequeen en las redes el reportaje que hicimos de cómo la recibió la gente cuando salió de ahí. Gente que nunca ha venido a este país. ¿Ves? Que se enamora del país. Claro. Esta película conquista, esta película impresiona, ¿ves? Porque está hecha con sensibilidad y está hecha con lo que te decía ahorita, dándole prioridad a la imagen y cogiendo el texto como pretexto. Te agradezco este tiempo increíble para compartir contigo todas tus experiencias profesionales. Algún día me gustaría hacer un documental y qué bueno que tuve el chance de compartir con él una conversación para por ahí darme un poquito de luz. Muchísimas gracias, René, por compartir con nosotros. Gracias a ti por invitarme y ha sido un gusto conversar contigo, ¿sí? Es siempre bueno conversar con personas, ¿no? Con lucidez. Cuando te decidas hacer documentales, estoy a tu orden para cualquier asesoría y cualquier orientación que necesites. No, pero tú vas aquí a la derecha. O sea, ¿tú crees que me voy a lanzar así? No. Tú a la derecha. Sí, no, con mucho gusto puede contar con mi colaboración, me gusta colaborar con la gente buena. Gracias, René, y que sigas creciendo, que tus películas, tus largometrajes sigan recorriendo y enalteciendo nuestra historia y nuestra cultura. Gracias. Amén.